Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto seminario en Relaciones Internacionales organizado junto al doctor Bernabé Malacalza de la Universidad Nacional de Quilmes. Esta iniciativa partió hace unos meses a raíz de una discusión en Twitter entre especialistas de relaciones internacionales y que dio la oportunidad para organizar nuestro primer seminario hace unos meses atrás. Hoy día vamos a realizar el último de este año 2020 y para ello contamos con un panel de lujo que ya Bernabé los presentará y además contamos también con la presencia de muchos y muchas estudiantes de relaciones internacionales, académicos, académicas y público en general que se han interesado en estas discusiones, en estos debates de alto nivel en temas de absoluta contingencia. Y ya verán hoy día que no será la excepción. Muy contentos del programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, de haber servido durante este tiempo como plataforma para difundir las relaciones internacionales con especialistas de América Latina y también de Europa y Norteamérica. Así es que yo feliz nuevamente de compartir con Bernabé Malacalza esta organización. Les recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales del programa Estudios Europeos, a través de Twitter, Facebook y de YouTube. Hagan sus preguntas, comenten, saluden, díganos de dónde nos están mirando, porque para nosotros nos hace mucha ilusión el poder saber que estamos llegando a un público más allá de lo que siquiera imaginamos con Bernabé la primera vez que se nos ocurrió organizar un seminario de este tipo. Así es que, sin más, dejo a mi colega y amigo Bernabé Malacalza para que dé también sus palabras de inicio, la introducción y cuente quiénes van a estar hoy día con nosotros en este seminario. Gracias, Paulina, un placer de vuelta. Nuestro último seminario del año. Esperamos continuar con esto que empezamos en pandemia, esta amistad trasandina y que se extiende a colegas de todos los países de América Latina que están estudiando en relaciones internacionales o que están interesados en las relaciones internacionales y en la coyuntura actual. Lo que nos convoca hoy es la discusión sobre la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Elio Jaguaribe, Juan Carlos Puig estudiaban este concepto 40, 50 años atrás, hablaban de autonomía heterodoxa, Roberto Russell, Juan Tocatrián, autonomía relacional. Hubieron escuelas, teorizaciones, enfoques diferentes en la región sobre autonomía, pero hoy estamos en un nuevo contexto, un marco de disputa entre Estados Unidos y China en la región, una gran fragmentación, inusitada fragmentación regional, y un agravamiento de las condiciones estructurales de dependencia de la región en una situación de deterioro económico, social y emergencia sanitaria. Las tres grandes preguntas que nos convocan para pensar y para reflexionar hoy son: ¿qué es la autonomía? ¿Desde qué prismas y cómo la entendemos conceptualmente, teóricamente, la autonomía? ¿Qué análisis podemos hacer de nuestras políticas exteriores y nuestros márgenes de maniobra en el contexto actual? Y una tercera pregunta es la cuestión normativa, es decir, ¿cuáles son las prescripciones adecuadas? ¿Qué deberían hacer nuestros decisores hoy para preservar los márgenes de autonomía? Algunos se preguntan si es posible la autonomía hoy, ¿no? Tenemos colegas que dicen que no. Vamos a preguntar al equipo de expertos de gran trayectoria que tenemos, que nos acompañan hoy, que es un honor contar con ellos. Estamos muy agradecidos. ¿Qué mejor que ellos para responder a estos grandes interrogantes sobre el futuro? Como decía Woody Allen, me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida. Bueno, el futuro hoy se nos presenta de tres maneras: como amenaza, como oportunidad o como incertidumbre, como tragedia, romance o comedia. Decía Bergson que los actores de comedia son los mejores preparados para cualquier género. Hoy nuestros países están gestionando la incertidumbre, la comedia, en un escenario de tragedia y romance, oportunidades y amenaza. Bueno, acá estamos para preguntarnos cuál es el espacio, cuál es el margen de maniobra hoy. El equipo que nos acompaña está conformado por Jorge Eine,
Jorge Heine es un profesor de Relaciones Internacionales, actualmente en la Escuela Parde de Estudios Globales de la Universidad de Boston. Es ex embajador de Chile, nada menos que en Sudáfrica en 1994 durante el gobierno de Mandela. Gran trayectoria la de Jorge como académico y como diplomático. También embajador en China y en la India, digamos, una potencia ascendida como China, que está en discusión hoy en la política internacional como superpotencia, disputando la hegemonía de Estados Unidos. India, el poder del futuro, el poder emergente que asoma cada vez más fuerte. Tenemos además de Jorge, un placer, Jorge, que nos acompañes, que aceptaras nuestra invitación. Tenemos acá también, nos acompaña Natalia Saltalamacchia. Natalia, desde México. Natalia es doctora en Relaciones Internacionales, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, de gran trayectoria. Además, ha dirigido el Instituto Matías Romero, que es la institución, la Academia Diplomática de México, nada menos, Natalia. Así que Natalia tiene un conocimiento teórico y práctico de las relaciones internacionales de la región y de México. Un placer, Natalia, que nos acompañes. También Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. La Universidad de Rosario, que ha sido un faro para las relaciones internacionales en Argentina y en la región, de donde es oriundo Juan Carlos Puig, nada menos, y otros grandes profesores como Alfredo Bruno Brolonia, Anabel Abuso, Gladys Lecchini y más. Bueno, y también es la cuna de Bielsa también, ¿no? De Newell's Old Boys de Rosario, y nosotros decimos con Paulina que este es un equipo bielsista. Bielsa nos une por el primer seminario, ¿no? Que así lo presentamos. Así que tenemos un exponente acá de la Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales. Esteban, gran placer tenerte aquí. Y finalmente, María Regina Suárez de Lima, una de las founding mothers de los estudios de relaciones internacionales en Brasil, con amplísima trayectoria, María Regina, de las primeras épocas, instancias de discusión del concepto de autonomía, los libros de Rial que están acá en la biblioteca y que siempre nos acompañan y siempre nos iluminan. María Regina desde Brasil, que es doctora también en ciencia política, profesora en el IES de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, desde allí, desde Río de Janeiro nos acompaña, también coordinadora del Observatorio OPSA. Regina, honor que estés aquí también para acompañarnos en esta reflexión. Ahora sí, vamos a pasar con nuestra primera pregunta, Paulina, para que formules esa primera cuestión que se nos presenta acá en la mesa de discusión. Muchas gracias, Bernabé. Partiré entonces preguntándole a Jorge Heine, a quien invito aquí a la pantalla para abrir los fuegos en esta conversación, este debate, este intercambio de opiniones. Jorge, ¿estamos hoy frente a una segunda guerra fría? ¿Por qué crees que la prescripción normativa de un no alineamiento a las dos potencias, China y Estados Unidos, es la adecuada en estos tiempos para los países de la región? ¿Es hoy la región más irrelevante? ¿En qué temas los países de la región están más vulnerables frente a las grandes potencias y es más difícil evitar concesiones? Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a ti y a Bernabé y a la Universidad de Concepción, al Programa de Estudios Europeos, la Universidad de Concepción, por esta gentil invitación. Lo primero que quisiera subrayar es que yo creo que en la región estamos efectivamente, como se ha dicho, en un punto de inflexión. Yo creo que hay momentos en que los países están frente a una encrucijada y pueden salir adelante o pueden entrar en un camino que los puede llevar a la decadencia. Yo creo que América Latina se encuentra en uno de esos puntos de inflexión. Y quisiera partir por una reflexión muy práctica. Muchas veces en el gran público, en el periodismo, lo que hacemos en relaciones internacionales es visto como algo muy abstracto, algo muy alejado de las preocupaciones cotidianas,
de lo que realmente motiva a los ciudadanos. Yo quisiera decir que eso no es así. Eso es un grave error. Prueba al canto. América Latina hoy día vive una de sus peores crisis, su peor crisis en 100 años, según la CEPAL. Hay 400.000 muertos por la pandemia, con un 8% de la población del mundo. América Latina tiene un 30% de las muertes por esa pandemia. Hay algo que está muy mal en nuestra región. Hay distintas razones para ello, pero una de las que no ha sido comentada es el papel que ha jugado una determinada política, parte de esta Segunda Guerra Fría en la cual nos encontramos. No sé si ustedes saben, pero a lo largo del año 2019, Estados Unidos ejerció fuertes presiones para que Bolivia, Ecuador y El Salvador expulsara a los equipos de médicos cubanos que estaban ahí trabajando desde hace muchos años. Eso se logró a fines de año 2019, justo antes que impactara la pandemia, dejando a esos países sin equipos médicos que podrían haber hecho una gran diferencia. Por otra parte, también los Estados Unidos, en relación a esto mismo, se dedicó a cortarle el presupuesto a la Organización Panamericana de la Salud, imposibilitándola para que entrara en acción precisamente en momentos del inicio de la pandemia. A mediados del año 2020, en junio, ya con la pandemia haciendo estragos, nuevamente USAID se negó a proveer presupuesto bajo a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Lejos de ser algo irrelevante para la vida cotidiana de los latinoamericanos, esta Segunda Guerra Fría está teniendo un impacto tremendamente negativo y nos está llevando a una situación cada vez más difícil. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que precisamente estos países, por alinearse en esta Guerra Fría, por seguir las instrucciones que les daban otras potencias con intereses completamente distintos a ellos, han causado la situación que tenemos. Como ustedes saben, Ecuador ha tenido 12.000 muertos. 120 médicos murieron en Guayaquil por no tener equipos protectores. En Brasil, que tomó la iniciativa y luego trabajó muy de cerca con Washington en desfinanciar a la Organización Panamericana de la Salud, muchos pueblos aborígenes del Amazonas han quedado indemnes frente a esta pandemia y han sufrido tremendamente porque se han quedado sin la protección médica que significaba los equipos de médicos cubanos. Acá tenemos un impacto muy directo de lo que es esta Segunda Guerra Fría. Y sobre eso una pequeña nota al calce. Algunos han cuestionado el término Segunda Guerra Fría. Dicen que es algo muy distinto a lo que ocurrió en los años 50, en la Primera Guerra Fría. Yo, sin embargo, sostengo que la Segunda Guerra Fría sí es apropiada. Y en este caso, el tema no fue con China, el tema en este caso fue con Cuba, que es precisamente algo que nos indica que esto va más allá de una disputa entre China y los Estados Unidos, sino que tiene otro tipo de proyección que tiene rémoras de lo que fue la Guerra Fría en los años 50 y 60. En esos términos es que nosotros hemos planteado con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Ominami la necesidad de una alternativa distinta, de dejar de abanderizarnos con una u otra potencia y abrazar lo que nosotros hemos llamado el no alineamiento activo. ¿Qué significa esto? Significa darnos cuenta que vivimos hoy día en otro mundo. Hoy el sur global, a lo que antes se llamaba el tercer mundo, es el lugar donde están teniendo lugar los grandes desarrollos, el crecimiento más dinámico de las economías. Lo que se llamaba el tercer mundo y hoy día llamamos el sur global, en los años 50, en los años 60 y 70, representaba entre el 20 y el 30% de los flujos de comercio y los flujos de inversión. Hoy día representa un 50%. Hoy día nosotros tenemos entidades como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, como el Nuevo Banco del Desarrollo, que son lugares donde hay grandes capitales, la posibilidad de obtener recursos para nuestro desarrollo y tener una mirada distinta a lo que es el mundo. Mientras tanto, en los países del Atlántico Norte, que durante tanto tiempo fueron los que lideraron el sistema internacional, ¿qué es lo que existe? Lo que tenemos es proteccionismo, chauvinismo,
nacionalismo, aislacionismo. La acción en el mundo de hoy ya no está en el Atlántico Norte. La acción en el mundo de hoy está en el Pacífico, en el Asia-Pacífico. Y es a esa región que nuestros países tienen que orientarse y tienen que hacerlo con una mirada, como dije anteriormente, de no alineamiento activo, de poner por delante nuestros intereses, no los de otras potencias que tratan de imponernos sus propios intereses. Hemos visto en este último año los efectos desastrosos que puede tener para nuestros países el abanderizarse y el tratar de ganar de alguna manera puntos con ellos, siguiendo instrucciones mal orientadas que han tenido efectos devastadores sobre nuestros países. El plantearse en esos términos, con una posición de no alineamiento activo, poner por delante el regionalismo, poner por delante el multilateralismo, defender todo lo que significa el evitar el cambio climático que está arrasando con el mundo entero y todos los equilibrios ambientales, el poner por delante la equidad de género y la equidad en las relaciones laborales, son algunos de los principios que nuestros países tienen que abrazar. Y yo diría que dentro de ellos uno de los más importantes es poder actuar en forma conjunta, el recuperar el regionalismo, que está en una tradición tan importante en nuestra región y es la que nos permite actuar para evitar situaciones como las que estamos viviendo y que han sido tan perjudiciales y que nos han llevado a la crisis actual. Una crisis de la cual tenemos que salir, porque si seguimos como estamos, yo creo que vamos a tener un problema muy serio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Tu análisis crítico, iluminador de este contexto, que deja varios disparadores, ¿no? Para pensar, para reflexionar, para discutir en este seminario. Entre ellos, la idea del no alineamiento, el diagnóstico de Segunda Guerra Fría, el análisis de la política exterior de Trump, que vamos hacia un escenario sin Trump también. Es otra de las preguntas que se nos dispara. ¿Qué cambiará o qué continuará también en esta política exterior de los Estados Unidos para la región? Ahora vamos a pasar con nuestra pregunta de Regina. En esta primera ronda vamos a estar centrados en la discusión de la cuestión de la autonomía. María Regina, ¿qué es hoy la autonomía? ¿Qué semejanzas, qué diferencias encuentras entre una definición ayornada a estos tiempos como con la planteada por Elio Jagabaribe y Juan Carlos Puig en el siglo pasado? Gracias, Bernabé. Gracias por la invitación, Bernabé, Paulina. Primero, hoy la autonomía. ¿Lo que es la autonomía? El problema es que el concepto sufrió un cierto frete e há pelo menos 3 distintos significados de autonomia. O primeiro significado de autonomia é o significado, a ideia de autonomia situacional, que é representado pelo conceito de autonomia da dependência que foi desenvolvido por Gerson Moura para explicar, digamos assim, os ganhos que o Brasil obteve nos anos 40, durante a guerra, em função da posição geográfica e estratégica do Nordeste brasileiro para o esforço de guerra aliado. Então, foi um momento de autonomia em função da posse de um recurso estratégico que garantiu ao Brasil uma barganha com os Estados Unidos e o financiamento da indústria de Volta Redonda. Uma condição passageira e muito circunstancial. A segunda concepção de autonomia, e aí eu já entro um pouco na contribuição de Hélio Jagabaribe e de Juan Carlos Puig, é autonomia com relação a um fim determinado. Né? E aí, no caso, como o Bernabé citou, a ideia de uma autonomia heterodoxa, que seria uma situação distinta de uma situação de dependência nacional e dependência colonial, e no outro polo de secessão, quer dizer, na verdade, o conceito foi formulado na Guerra Fria, de se desvincular da Aliança Ocidental. No meio, vamos dizer assim, uma das posições seria a ideia da autonomia heterodoxa, e que, na verdade, se resumia a um objetivo, isso é, superar a condição de dependência
da América Latina, né, dependência econômica, sem abandonar a aliança com o Ocidente. Esse projeto esse conceito foi desenvolvido por Puig e por Jaguaribe, mas há uma concordância grande entre os dois, já que o Jaguaribe também vê a autonomia como um fim, e o fim é superar a dependência, a situação de dependência dos países latino-americanos, né? Também uma visão comum desses dois autores com relação ao sistema internacional, um sistema marcado pela simetria, um sistema marcado por vamos dizer assim, uma competição imperial, vamos dizer assim, e por uma visão de mundo mais nacionalista. Mas eu acho que o mais importante na concepção de Puig e de Jaguaribe era a ideia de uma autonomia, um projeto de desenvolvimento autônomo, e que, na época, consistia na ideia de que o Brasil, a Argentina e todos os demais países latino-americanos teriam, digamos assim, direito de implementar o seu próprio modelo de desenvolvimento. Na época, era um modelo de substituição de importações, etc., e a ideia de uma economia mais fechada, enfim. Mas o grande projeto de desenvolvimento era esse, ao qual os Estados Unidos se opunha, né? Porque os Estados Unidos era favorável à liberalização, né? A participação no comércio internacional, etc. Mas, enfim, a ideia, há um objetivo. Então, a contribuição, a meu ver, do Puig e do Hélio Jaguaribe, primeiro pensar a autonomia como um fim. O que é autonomia, né? E, para isso, tem que pensar o conceito oposto, o contraconceito, perdão. Isto é, o contrário de autonomia é o quê? Dependência. Bem, há um terceiro significado da autonomia, que nós chamamos, eu estou usando aqui ideias que desenvolvemos juntas, Letícia Pinheiro e eu, um artigo que foi publicado na Brazilian Political Science Review. O terceiro significado é autonomia comportamental, isso é, autonomia como um meio para alcançar um fim que é pouco explícito, que é pouco explicitado, né? Ao contrário da contribuição do Puig e do Jaguaribe. Isso aí se tornou digamos, a interpretação hegemônica da política externa do Brasil, né? Desde, por exemplo, o governo militar nos anos 70. A ideia da autonomia com alguma qualificação, isso é, autonomia pela distância, que era a política externa do governo militar, do Geisel, autonomia pela participação, que era a política externa já na transição, já na democracia, com o retorno da democracia da época do governo Fernando Henrique, e autonomia pela diversificação, que seria a política externa característica do governo Lula, do PT. O problema dessa definição da autonomia qualificada é qual é o contraconceito de autonomia. Não sabemos, porque a autonomia ela é contextual, ela depende do contexto, né? E isso, digamos, isso significa que não existe um fim. A autonomia é um meio, né? O fim não é definido, portanto, não existe um contraconceito de autonomia, né? Eu acredito que as contribuições do Puig e do Jaguaribe, apesar de que elas são datadas, foram formuladas na época da Guerra Fria, no momento em que o capitalismo era distinto de hoje, elas têm, digamos, elas são datadas, mas elas têm uma dimensão que, a meu ver, é fundamental e as torna muito interessante para se pensar hoje a questão da autonomia. Qual é essa característica? A característica do conceito dos dois autores, ao contrário dos conceitos anteriores, é que há uma premissa, e essa premissa é que o sistema internacional é hierárquico, né? E não anárquico, como define a literatura convencional, né? Isso é, a meu ver, uma contribuição teórica que não foi
não foi aproveitada suficientemente, porque na linha do Alexander Vance, se a autonomia é aquilo que os Estados fazem dela, no caso dos nossos países, no caso do terceiro mundo, desculpe, se a anarquia que os Estados fazem dela, né, no caso do terceiro mundo, o conceito de anarquia não era tão importante quanto o conceito de hierarquia. Né? Eu acho que essa é a maior contribuição, e por isso, apesar da contribuição de ter datada, hoje não estamos mais vivendo a Guerra Fria, o capitalismo é distinto, esta é a maior contribuição, né, de Hélio Jaguaribe e de Juan Carlos Puig, no sentido de pensar uma outra maneira de definir o sistema internacional. Né? E isso é uma coisa característica do pensamento sul-americano. Né? E me incomoda muito, e aí também a Letícia, né, quando nós escrevemos esse artigo, é que essa dimensão foi totalmente apagada na distinção, na discussão mais contemporânea, que tomou a autonomia como um meio. Né? Eu acho que o que define a questão da autonomia é sempre o seu contraconceito. Né? Então, a hierarquia ela supõe uma autonomia. A ideia de autonomia é sempre bastante complexa. Eu acho que isso aqui que, digamos assim, caracteriza a contribuição desses autores e nos faz, digamos, e nos torna relevante pensar hoje, porque a dimensão de hierarquia, ela, na verdade, ela continua, e talvez a hierarquia hoje é mais vamos dizer assim, acentuada do que algum tempo atrás. Eu, pessoalmente, estou trabalhando, se eu dar um tempinho rapidinho, na ideia de pensar o conceito de autonomia como uma estratégia discursiva, né? Uma estratégia que é usada pelos agentes, né? Independentemente de capacidades materiais. Né? E esse conceito essa estratégia discursiva, eu tomo a partir do conceito de uma política ativa, uma estratégia altiva, desculpa, assertive em inglês, eu não sei como é que é em espanhol. Esse conceito foi usado, todo mundo sabe, para definir a política externa altiva e ativa do governo Lula, mas também foi usada no início do século XX, pelo Rui Barbosa, na Conferência de Haia, quando o Brasil definiu, ele mesmo, Barbosa definiu o princípio da igualdade jurídica, dizendo que os países tinham de ter uma política altiva diante de uma determinada imposição das potências, no caso dos Estados Unidos, que era para tratar países como se eles fossem de forma desigual, rompia com o princípio da igualdade jurídica dos Estados. Né? Enfim, então, eu acho que essa estratégia, a ideia de uma estratégia discursiva, né, eu acho que é usada, ela faz todo sentido, de certa forma, ela retoma a ideia de agência. Isso é, porque o que é uma estratégia discursiva, se não uma tentativa, uma forma, uma estratégia de influenciar as expectativas do outro, seja seu parceiro, seja seu oponente, seja as potências, etc. E mais, o conceito de altiva tem um contraconceito, que é o conceito de submissa. Uma estratégia altiva, ela é não submissa. Portanto, existe um contraconceito. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a autonomia é um conceito político, eu concordo com isso, a ideia de trabalhar, eu pessoalmente gostaria de trabalhar um pouco quais seriam os elementos textuais que é possível encontrar na história da política externa para essa ideia de altivez, de não submissão. E eu acho que, mais que tudo, é uma estratégia menos custosa que os outros tipos de estratégia, e mais, é uma estratégia basicamente diplomática. Eu só terminaria, se eu tenho 2 segundos, né, com uma provocação. Isso é, o que é, e aí provocação ao Bernabé e ao Estevam, o que é autonomia líquida? É uma formulação também contextual? Qual é o contraconceito de autonomia líquida? Autonomia sólida? Se a autonomia sólida é uma gradação que é a mesma coisa da autonomia para isso ou para aquilo.
política externa, autonomia pelo isso, por aquilo outro, porque é o copo cheio e o copo vazio. Depende da perspectiva do autor. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia de autonomia discursiva, uma estratégia discursiva e diplomática, né? Num enfrentamento, evidentemente, não em situações de coerção. Por isso é que eu acho que a agência ainda continua importante. E a segunda a provocação é: por que a fixação da América do Sul com o conceito de autonomia? Ao contrário do México, em que o conceito principal é o soberania, como afirmam o Luan e Roberto Russell. Enfim, eu paro aqui. Muchísimas gracias, María Regina. Esa última pregunta es para Natalia, ¿no? Desde México nos va a iluminar. Un resumen cortísimo, ¿no? de estas reflexiones de María Regina. Autonomía en la dependencia, autonomía como fin y autonomía como medio. Esas son las tres grandes concepciones a lo largo de la historia. Y María Regina, junto con Leticia Piñeiro, plantean estrategia discursiva, la autonomía como concepto de asertividad y como un contrapuesta a un contraconcepto que es el de sumisión. Así que acá hay, digamos, una propuesta conceptual, además de una reflexión crítica también sobre el asunto que planteamos en un artículo con Esteban Actis de la autonomía líquida. Ahora sí, Paulina. Gracias, Bernabé. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a quienes nos están viendo y ya nos están mandando saludos desde Chile, Uruguay, Francia, España, Ecuador, Argentina. Desde todos esos lugares ya nos han llegado saludos y nos están viendo. Ahora invito a Esteban Actis para formularle nuestra pregunta y continuar con el debate. Esteban, ¿qué es hoy autonomía para Argentina? ¿Crees que la prescripción normativa de un no alineamiento a las dos potencias, China y Estados Unidos, es la adecuada para Argentina? ¿Es hoy la región más irrelevante? ¿En qué temas los países de la región están más vulnerables frente a las grandes potencias y es más costoso evitar concesiones? Paulina, muchas gracias por la invitación. También un saludo a Bernabé y al seminario por pensar en mí para estas reflexiones. Es un placer estar con Natalia, Jorge, María Regina, que fue alguien que me formó en mi estancia doctoral, así que para mí es un lujo estar aquí y muy agradecido. Con respecto al concepto de autonomía, para mí es central pensar a la autonomía como una dimensión del poder, porque muchas veces se pasa de largo esta cuestión. A mí siempre me gusta utilizar una definición, una distinción muy gráfica que hace Benjamin Cohen, que es un profesor de la Universidad de California, un referente de la economía política internacional, que él habla de poder como influencia y poder como autonomía. Es decir, poder como influencia, poder sobre, y poder como autonomía, poder para. ¿Para qué? Para resistir presiones externas y para implementar políticas sin los constreñimientos de terceros actores. Es claro que las potencias mundiales, cuando piensan en el poder, lo piensan en la influencia. Toda la teorización ha estado desde esa visión. La autonomía casi es dada. Bueno, para América Latina, y así lo indica la historia de la teorización de la autonomía, es justamente fundamental complejizar los análisis, potenciar los estudios y pensar cómo operacionalizamos esa idea de autonomía. Con respecto a esto, también otra cuestión que se suele escuchar es pensar la autonomía solamente como una cuestión de voluntad política. Está claro que la voluntad política es el primer paso para un proyecto de política exterior autonómica. Sin voluntad política no hay autonomía. Digo, uno mira el caso de Bolsonaro, mira el caso, por ejemplo, también inclusive de Piñera, y se pregunta en el caso de AMLO, con los recientes acontecimientos de su política exterior, si hay una vocación autonomista. Pero en el caso que la haya, y yo creo, por ejemplo, en el gobierno argentino actual la hay, la segunda pregunta son las restricciones y los condicionamientos. Y acá aparecen el nivel doméstico y, sobre todo, el contexto internacional. A nivel doméstico, para la Argentina, una cuestión fundamental. La pregunta es, ¿se puede tener un proyecto autonómico con crisis económica recurrente? En términos más generales, ¿es posible la autonomía
con recesiones constantes, con crecimientos económicos anómicos y con inestabilidad macroeconómica? Y yo creo que esa es una gran pregunta que hay que hacerse, porque la cuestión de la Argentina es un país que ha tenido en los últimos 7 años tres recesiones, es un país de inestabilidad macroeconómica que justamente condiciona todas las políticas públicas, inclusive la política exterior. ¿Y por qué es importante los recursos económicos para tener un proyecto autonómico o para consolidarlo? En primer lugar, porque la autonomía cuesta dinero. Si uno piensa las estrategias que se han implementado para ganar márgenes de maniobra en el escenario internacional, tenemos la diversificación, justamente que cuesta dinero, es decir, diversificar los vínculos exteriores. Si no, veamos cómo en Argentina y en la región, en este contexto de crisis, los primeros afectados son los ministerios de Relaciones Exteriores. El soft balancing también cuesta dinero, es decir, ir a la gobernanza internacional y jugar un rol activo ahí. La integración económica, apostar a la integración. Entonces, ahí es fundamental. Lo segundo, las crisis económicas recurrentes focalizan las políticas públicas en la agenda doméstica. No hay lugar para las políticas exteriores. Las políticas exteriores son espasmódicas y reactivas. Y tercero y último, y no menos importante, la emergencia recurrente debilita la posición negociadora de los países. Cuando uno está en crisis permanente, negocia desde la debilidad absoluta. En tercer lugar, la cuestión del contexto internacional. Es decir, cuando pensamos en la autonomía, y esto lo dijo bien María Regina, hay que pensar el sistema internacional. Y acá justamente la jerarquía del sistema internacional en la actualidad marca la dinámica internacional. Acá no solamente tenemos un aumento de presiones de actores estatales, como son Estados Unidos y China, sino también en el caso de Argentina seguimos teniendo las presiones de los actores no gubernamentales. Vamos a empezar una negociación, una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, y en un mundo de agendas entrópicas. La pandemia así lo demuestra. Entonces, en ese sentido, la pregunta con el no alineamiento activo, comparto que es la prescripción normativa y no hay otra alternativa que buscar esa intenta de pivotear y de maximizar los márgenes de maniobra ante las presiones asertivas de Washington y de Beijing. Ahora bien, lo que me parece interesante y creo que la dificultad que va a tener Argentina y en general América del Sur, y acá una división subsistémica, comparto con Brasil, Chile, Perú, Colombia, es que a diferencia de América Central y el Caribe y México, en México el escudo, podemos decir la adscripción estratégica está con Washington y la billetera también está con Washington. Digo, en el caso de México, el involucramiento económico vía el NAFTA y vía las cadenas globales de valor apuntan a los Estados Unidos. En el caso de Argentina y de América del Sur, la billetera está cada día más cerca de Beijing, tanto en materia comercial, de inversiones como financiera, pero todavía la adscripción estratégica de seguridad militar sigue estando con Washington y eso no se discute. Entonces, me parece que para los países sudamericanos, esta va a ser este condicionante de tener cada vez más intereses económicos con Beijing y más complementariedad económica en el marco de economías reprimarizadas y complementaria con la producción de recursos primarios. Pero a su vez, siendo parte del diseño estratégico de Washington en el hemisferio, va a ser que en un contexto de mayor tensión entre Estados Unidos y China, lo que podemos llamar como una bipolaridad más rígida, vamos a tener mayores dificultades justamente de pensar la autonomía desde la dimensión del poder, es decir, desde resistir presiones para implementar políticas. Entonces, esto me parece central porque, a diferencia, a mi entender, de la Guerra Fría, donde América Central y el Caribe fueron las áreas de mayor tensión y de mayor dificultad para los países justamente enfrentar ese escenario internacional, en esta nueva bipolaridad emergente, a diferencia de Jorge, a mí no me gusta hablar de nueva Guerra Fría, pero eso va para más adelante, me parece que en el caso de una mayor rigidez entre las potencias y donde haya varias agendas, como la tecnológica, donde la cuestión de seguridad y económica no se puedan diferenciar una de otras, la región va o la subregión va a enfrentar dificultades para proyectos autonómicos. Cierro con esto. Es de acuerdo que hay que implementar una estrategia de no alineamiento activo. Ahora, y en relación a lo que planteábamos con Bernabé y lo que decía María Regina,
me parece que hay que operacionalizar ese no alineamiento activo. Y acá aparecen dos conceptos que me parece interesante y que se puede después profundizar. Autonomía por resiliencia. Es decir, ya no hay que pensar si son políticas exteriores aquiescentes o autonómicas, sino que va a haber un permanente trade-off entre algunas agendas donde va a haber que conceder y ser aquiescentes para justamente ganar márgenes de autonomía, donde cada uno de los países de la región piensen que ahí están los intereses más importantes. Seguido con esto, autonomía por la sofisticación. Es decir, ya no se puede pensar en grandes estrategias autonómicas por la diversificación, por la participación o por la integración, sino justamente pensar en claves de autonomía, es decir, agendas selectivas, diplomacia de nichos, parciales, temporales y sectoriales, donde las políticas exteriores de cada uno de los países identifique según sus condicionamientos domésticos, según sus particularidades culturales, políticas y económicas, piensen dónde hay que focalizar los escasos recursos y las estrategias para poder ganar márgenes de maniobra en el escenario internacional y así implementar las políticas sin los constreñimientos de terceros actores. Muchas gracias, Esteban. También acá tenemos preguntas disparadores para seguir la conversación. Autonomía por la resistencia, vis a vis, autonomía por la resiliencia, coaliciones amplias, como planteaba Jorge Eine, o coaliciones ad hoc, digamos, más sectoriales, de nicho. Bueno, son algunas de las cuestiones que quedan acá en la mesa. Vamos ahora sí a formularle la pregunta a Natalia, desde México. Venimos hablando hasta ahora de Sudamérica, Natalia. Y México también es América Latina, aunque en otro contexto, con otra realidad, como dice el dicho, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, creo que es así, ¿no? El dicho. Bueno, tienen a Estados Unidos ahí nomás, ahí nomás. La pregunta que queremos formularte, Natalia, es en relación a esto que planteaba Jorge y que se discutía, estamos hoy frente a una guerra fría y situada ahí en México, ¿no? ¿Cuál cree que es la prescripción normativa adecuada para lidiar hoy con China y Estados Unidos en ese contexto, ¿no? El contexto mexicano, pero también de la región. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Felicito a Bernabé y a Paulina porque la verdad es que de las pocas cosas buenas que tiene la pandemia es que nos ha permitido hablar más a través de estas vías con todos los colegas. Un saludo a Jorge, a María Regina y a Esteban. Voy a retomar todo lo que hemos planteado sobre qué es la autonomía para llegar al tema que me plantea Bernabé de la Guerra Fría y México en ese escenario. Es interesante que, bueno, desde luego, como en todos los países latinoamericanos, la autonomía sí se ha discutido mucho en la política exterior de este país y sobre todo con referencia a Estados Unidos por las razones obvias de la vecindad. Pero nosotros hablamos mucho y constantemente sobre la soberanía, sobre el concepto jurídico de soberanía y cómo se ha definido la soberanía y cómo se debe aplicar el principio de no intervención y cómo se ha modificado históricamente la aplicación de este principio de no intervención. Y estamos en un eterno debate académico y político sobre principios e intereses en la política exterior de México, el cual tan solo se ha reeditado esta semana con el tema del no reconocimiento a el presidente electo Joe Biden. Entonces, hemos retomado menos el concepto de autonomía como un concepto político a la manera en la cual se hace en el Cono Sur y como una forma de entender cuáles son las condiciones materiales o sociales que hacen posible retener o expandir los márgenes de acción en la política exterior y en la toma de decisiones nacionales. Hemos además visto, yo escuchaba la increíble explicación de María Regina y cuando pienso en las herramientas teóricas de las cuales en México hemos pensado sobre la autonomía frente a Estados Unidos,
Repito, creo que hemos recurrido mucho al derecho internacional por la cuestión de los principios de política exterior. Hemos recurrido, también existen trabajos importantes en la escuela realista para identificar cuáles son límites estructurales de esa autonomía, al institucionalismo liberal para explicar cuáles márgenes de acción tiene México frente a cuando ya se incrementó la interdependencia asimétrica, pero interdependencia con Estados Unidos. Pero realmente tenemos un pensamiento que está muy alejado del tema, me parece a mí, de la autonomía vista como un asunto sobre todo de economía política. Y cuando pensamos en las estrategias diplomáticas para ejercer la autonomía, siempre discutimos, y yo me incluyo en eso, las vías diplomáticas tradicionales, como la diversificación comercial, que es un objetivo que todo gobierno de México se ha propuesto y ningún gobierno de México ha logrado, y también el uso de foros multilaterales y regionales en donde sí ha habido una actuación más eficaz. Y escuchando a María Reyna, desde luego la estrategia discursiva ha estado sobre la mesa en la política exterior mexicana. Pero yo creo que tenemos que salir de esta zona de confort y justamente dedicarnos a entender a fondo la economía política de la dependencia o la autonomía, y yo creo que eso hoy nos lleva al cambio tecnológico acelerado y sus consecuencias para las relaciones internacionales. Entonces, cuando Bernabé y Paulina nos mandaron las preguntas sobre qué es hoy la autonomía, pensé, pues es un tema muy vasto, ¿por dónde empiezo? Después nos lo situaron en el contexto de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que caracteriza al mundo de hoy, que se presenta en América Latina y el Caribe, y lo conectaron con la pregunta sobre si estamos en una nueva Guerra Fría. Y esto me llevó justamente a retomar esta idea de Tocatlián en un texto antiguo, donde hablaba de que la autonomía se ejerce no en el espectro totalizante de la política exterior, sino en áreas temáticas específicas, y es algo que también pues Bernabé y Esteban retomaron en este artículo de autonomía líquida, hablando de la necesidad de priorizar y seleccionar enclaves de autonomía a través de diplomacias de nicho. Entonces, pensé, ¿qué tema crucial, qué tema o qué nicho es crucial hoy? ¿En dónde se puede poner el foco? Y me pareció que la ruta analíticamente posible, la que me parece productiva, era identificar cuál es el núcleo o corazón de la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China en la actualidad. Y eso, nuevamente, me parece a mí, nos lleva justo a la cuarta revolución industrial, al cambio tecnológico exponencial. Entonces, déjenme desarrollar brevemente este argumento. Me sirve justamente entrar por la pregunta de si estamos hoy frente a una guerra fría. Entonces, pensar en las similitudes y diferencias y aterrizarlo en la autonomía. Y creo que para hablar de México, que ya varios colegas mencionaron, voy a utilizar el segundo bloque de participaciones que tenemos. A mí me parece que la principal similitud es que estamos sobre todo frente a un orden internacional que se perfila como bipolar y parece que va a llevar a la configuración de zonas de influencia y quizá a la necesidad de optar o estar más cerca de un campo o del otro. Pero las diferencias son muy importantes, yo creo que ya apuntaba Esteban algunas. Pero empiezo por decir que el principal criterio para delimitar estas zonas de influencia no parece que es político, ideológico, sino económico, tecnológico. Y que el núcleo fundamental de la competencia hoy entre Estados Unidos y China es afianzar la superioridad tecnológica sobre el otro en las áreas de la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, como la robótica, como la nanotecnología, que están en la base de la competitividad económica de los negocios de los países hoy en día.
Ahora, a diferencia de la Guerra Fría, no hay una disputa entre modos de producción. A mí me parece que básicamente en los dos casos existe una forma de capitalismo liberal o de Estado, pero en los dos casos, además, las autoridades políticas o los estados tienen que trabajar y lo hacen en mancuerna con quienes realmente llevan el liderazgo de esto, que son las empresas high-tech y las comunidades científicas para el desarrollo de estas innovaciones tecnológicas. Y existe una fuerte, muy fuerte inversión de estos dos países en esta política tecnológica. A diferencia de la Guerra Fría, pues no creo que haya una disputa en el terreno de los valores políticos, no me parece central, no vemos que China esté estableciendo los valores asiáticos como un referente global, cultural, o promoviendo la autocracia o el modelo del Partido Comunista Chino como referente. Entonces, en la medida en la cual sí haya una delimitación de esferas de influencia, se juega, y esto es lo que me parece importante para América Latina, en el campo del comercio y los flujos de capital por la vía de cuál es la intensidad relativa de los intercambios de cada país con cada potencia, en cómo participa o participará cada país en las cadenas de valor que les permitan a esas potencias tener una superioridad en la carrera tecnológica, por ejemplo, a través de la producción de insumos cruciales, como se me ocurre hoy son los semiconductores, y a la vez si serán un espacio para la adopción de los productos y de la infraestructura high-tech de China o de Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que la incorporación de esos productos high-tech de uno u otro campo en la vida cotidiana de las poblaciones, como nuestros teléfonos hoy o cosas que van a venir que yo todavía no me imagino, tiene el rasgo de producir información sobre los usuarios, sobre los consumidores, lo cual a su vez se traduce en poder político para aquellos que centralizan la información. Entonces, voy terminando con la idea de que si pensamos que esto va a ser como una guerra fría, pues en todo caso estaríamos pensando en algo que sería como una cortina de hierro económico-tecnológica, como dijo el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, en la cual la economía global se dividiría en dos y el mundo se separaría desde el punto de vista tecnológico en dos. Me parece difícil que ocurra de esta manera extrema porque va en contra sobre todo de los intereses de las grandes corporaciones globales, pero en apoyo de esta hipótesis ya estamos viendo que Estados Unidos aplica presiones directas o indirectas a sus aliados para que tomen distancia de la tecnología de las empresas chinas como Huawei o como ZTE, exige a los europeos que no les permitan participar en el desarrollo de la red 5G en sus países. Entonces, aterrizando, ¿qué significa autonomía? Significa que un país retenga la capacidad de tomar decisiones respecto a cuáles plataformas tecnológicas adopta, con cuáles proveedores trabaja, en cuáles cadenas de valor participan sus estructuras productivas, y significa justo tener margen de negociación para que esas decisiones no respondan al mero reflejo de las preferencias o intereses de Estados Unidos y de China. Las prescripciones normativas adecuadas para preservar márgenes de maniobra en este contexto me parecen que, digamos, voy a decir una generalidad y voy a decir lo obvio, pero es no quedarse atrás totalmente en este proceso de cambio tecnológico acelerado, lo cual es fácil de decir, complicado de hacer, y lo cual evidentemente para lo cual no estamos bien posicionados en América Latina. ¿Y qué tenemos que hacer los estudiosos de América Latina en la CRI? Yo creo que es volver a entender y a estudiar las formas en las que trabaja el capitalismo económico global en la nueva era digital. Creo que tenemos que volver a pensar más bien en esos engranes y no tanto en los grandes posicionamientos, ¿no? Diplomáticos. Todo esto me gustaría aterrizarlo para México, pero lo voy a hacer en mi siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por agregar además argumentos a la discusión, temas que no se habían tocado todavía en relación a esta guerra tecnológica o competitividad tecnológica, si es que no lo queremos llevar al lenguaje bélico. Ahora quiero invitar a que estén en pantalla todo nuestro panel, porque queremos darles 3 minutos
para que puedan reaccionar, agregar alguna impresión, alguna idea respecto a lo que aquí se ha discutido, para en un tercer bloque ya entrar a la actualidad y ya irnos más al escenario, pensando ya en qué iba a ser de nuestra América Latina con Biden como presidente. Por lo tanto, en este bloque son 3 minutos para alguna idea, fuerza que quieran ustedes plantear o discutir o rebatir algún concepto que se haya planteado acá, que queda abierto para ustedes, y lo haremos en el mismo orden con el que se presentaron. Así es que, Jorge Heine, 3 minutos para alguna idea puntual que quieras señalar. Muchas gracias, Paulina. Un par de cosas. Yo quisiera rescatar, en primer lugar, yo entiendo que hay distintos puntos de vista sobre esto, pero quisiera subrayar que lo que ocurrió con el caso de los médicos cubanos en Bolivia, Ecuador y El Salvador, y con el quitarle financiamiento a la Organización Panamericana de la Salud en vísperas de esta tremenda pandemia que nos afecta, es una medida clásica de Guerra Fría. Hay amigos míos que me dicen, no, es que hay que centrarse en lo que es esencialmente una competencia hegemónica entre China y Estados Unidos. No es bueno hablar de Guerra Fría. Bueno, acá tenemos medidas que corresponden. Esto no tiene que ver con China, esto tiene que ver con Cuba, que corresponde a precisamente esa mentalidad de Guerra Fría, no corresponde a otra cosa. De manera que yo creo que es importante entender eso, porque de otra manera nos perdemos un poco de vista respecto a lo que realmente está ocurriendo. Ese es el primer punto. Segundo punto, rescatando lo que señalaba Natalia respecto de la competencia tecnológica, que me parece un tema central. Lo que tenemos efectivamente es que en la cuarta revolución industrial tenemos lo que se llaman tecnologías de uso dual, o sea, tecnologías que pues, tienen que ver con plataformas como, por ejemplo, TikTok, que se usan para mostrar bailes, que puede parecer como algo muy frívolo y muy relevante desde el punto de vista político, pero que efectivamente también recolectan datos. Entonces, el cómo resolver esto es un problema, y la idea de un Internet global efectivamente está siendo desafiado y algunos dirían que está siendo desarmado. El tercer punto en que encontramos, esto es muy relevante, respecto de la situación de China, particularmente en Sudamérica, es la siguiente. Muchos se preguntan, en este momento de crisis, ¿qué es lo que va a pasar en el periodo, tanto ahora como más adelante, con el creciente lugar que desempeña China en las relaciones económicas de los países sudamericanos? Bueno, la evidencia que tenemos en este momento, que es parcial, que es tentativa, pero lo que vemos nosotros, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, el comercio de nuestros países con China está aumentando. En plena recesión global, el momento que cae el comercio global, las exportaciones de Chile a China han aumentado, las exportaciones de Argentina a China han aumentado, las exportaciones de Brasil a China han aumentado. Eso lo tenemos por una parte. De manera que lo que indican las cosas es que en el futuro inmediato vamos a tener una mayor presencia de China en nuestros países. El segundo dato es que al mismo tiempo hay un esfuerzo por parte de los Estados Unidos por evitar una mayor presencia tecnológica y una mayor conectividad tecnológica con nuestros países. Y Chile es un ejemplo al canto. Chile tenía un proyecto de un cable transpacífico de Internet submarino cruzando el Pacífico Sur, que fue un proyecto que presenté yo en Beijing en el año 2016 con el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf. Se firmó un memorándum de entendimiento. No hay ningún cable de Internet que cruce el Pacífico Sur, por increíble que parezca. Hay 50 que cruzan el Atlántico Norte. Y se da esta situación absurda, que nosotros tenemos un enorme comercio con Asia y no tenemos conectividad digital directa con Asia. Esa conectividad pasa por Norteamérica. Este proyecto que avanzó, se hizo un estudio de prefactibilidad, en definitiva, hace unos meses el gobierno del presidente Piñera lo abandonó y lo sustituyó por un cable entre Chile y Australia. No hay casi comercio entre Chile y Australia, no hay demanda por intercambio digital con Australia. Y es una situación bastante absurda, pero es a lo que nos ha llevado este conflicto en momentos en que lo que más necesitamos es conectividad digital con Asia, poder exportar servicios al Asia.
poder tener el tipo de intercambio con Asia que tenemos con otras partes del mundo. De manera que en eso estamos, y esos son los temas que debemos tomar y respecto a los cuales tenemos que demostrar autonomía y no estar sometidos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra a María Regina. 3 minutos para querer profundizar o puntualizar alguna de sus ideas. Gracias. Primeiramente, a ideia, estamos numa Segunda Guerra Fria? Não. Não estamos numa Segunda Guerra Fria e as diferenças são grandes. Maior interdependência econômica entre China e Estados Unidos. China não detém ainda second strike capability. Portanto, não é um oponente militar que se pode comparado com os Estados Unidos. A outra depende, me parece que o conceito para entender seria mais de uma guerra de posição, que pode ser ativada quanto mais belicistas ou mais agressiva cada um dos governantes se põe. Então, a hora foi muito exacerbada com Trump e com a pandemia, né? E China ha subido o tono, e a falta de uma liderança dos Estados Unidos, ainda que seja a maior potência militar. A Guerra Fria era funcional aos Estados Unidos e à União Soviética. Daí que a detente, né, entre os dois institucionalizou a Guerra Fria e os conflitos se deslocaram às periferias. O contexto hoje é mais incerto, menos previsível, né? A competição não se estabilizou e Estados Unidos e China têm tempos estratégicos distintos. China pensa a largo prazo, Estados Unidos pensa a curto prazo. Então, o que me parece que é um contexto muito instável, muito incerto, mas não é no contexto de Guerra Fria, porque no contexto de Guerra Fria a competição se institucionalizou. Não? Há autores que dizem que estamos numa transição de poder, Thucydides gap, whatever. Mas, enfim, me parece também que a competição se pode tornar ainda mais aguda, né? A partir da política que se pensa em China de diminuir sua interdependência com o mundo por via de uma estratégia que se chama de Dual Circulation Strategy, o que significa que China vai internalizar as cadeias produtivas adentro de China e diminuir sua relação com o mundo. Isso pode ser bastante complicado. Não sei quais seriam as consequências. Então, não me parece que o modelo de Guerra Fria seja um bom modelo analítico para pensarmos na competição China e Estados Unidos. A prescrição normativa, totalmente de acordo. No alinhamento com os dois, é melhor. É possível? Essa é a questão. Me parece que esse é o problema. Porque é claro que Biden não vai ser talvez tão agressivo quanto Trump, mas há uma competência tecnológica. Como disse a Natália, a competência não é política. A China não se importa, a China, se ganha Biden ou se ganha Trump. A competência é tecnológica. Há decisões, opções que temos que fazer. Por exemplo, o 5G. Os Estados Unidos está forçando o Brasil a aceitar, a banir Huawei. Não? Então, não é tão fácil. Da onde vai essa competência? Da onde vai esse jogo de soma zero? Não sei. E me parece que será em questões específicas, especialmente tecnológicas. E nós, no caso do Brasil, China foi importante para que tivéssemos saldos trade balance muito grandes, não? Mas hoje somos um produtor de commodities, não é mais indústria, não? E que coloca um problema muito grande. Me parece que há um curto e um médio prazo. O curto prazo não é nada, é muito complicado. A região está fragmentada, Brasil, Argentina por condições econômicas, Brasil por condições políticas não tem condição de
organizar a ação coletiva da região. A região está fragmentada. Não é possível agora ter respostas comuns. Então, a curto prazo, muito malo. A largo prazo, não sei. Pode ser, mas me parece muito complicado, porque a questão é mais tecnológica do que política. Então, já entramos na competição retrasados. Né? Então, não sei. Me parece que é claro que os benefícios da equidistância são importantes, são interessantes, mas não há como fazer o equilíbrio e o balance e se aproveitar de los dois, porque a situação algumas vezes se mira a jogo suma zero, jogo de suma zero. Só para terminar, e eu concordo totalmente que a ideia é autonomia como estratégia discutiva em issue areas, e não como uma grande estratégia. Não acredito nisso anymore. Gracias. Muchísimas gracias, María Regina. Le doy la palabra entonces a Esteban en el orden que nos habíamos presentado. 3 minutos, Esteban. Perfecto, Paulina. Tomo la exposición de Natalia y lo que acaba de decir Regina con respecto a la disputa tecnológica, que me parece central. En febrero de 2019, Mike Pompeo fue a Europa a plantearles a sus aliados que si aceptaban la tecnología de Huawei, se iba a ver afectada la cooperación militar de inteligencia, dado que Estados Unidos está convencido que a través de el 5G con tecnología chino, puede haber filtraciones de datos y puede justamente estar amenazado la capacidad de operar con los aliados. En ese momento, un diplomático alemán se preguntó, ¿qué pasa al año siguiente si Alemania prohíbe Huawei con los 5 millones de autos que Alemania le vende a China? Y yo voy a hacer esas preguntas para la realidad latinoamericana, o más específicamente sudamericana. ¿Qué va a pasar con el comercio, las inversiones y el financiamiento? Y acá incluye Argentina, con nuestro swap tan central para la estabilidad financiera, en el caso que la Argentina o Brasil o otro país decida excluir a Huawei o a otras empresas chinas de la tecnología y la infraestructura de 5G. Y hago la otra pregunta inversa. ¿Qué puede pasar con la cooperación militar en la Junta Interamericana de Defensa, en el Comando Sur, en todo lo que tiene que ver con la venta y tecnología armamentística que justamente tiene la región con Estados Unidos, si los países sudamericanos en especial aceptan la tecnología china para implementar la infraestructura 5G? Entonces, claramente, y comparto que la cuestión tecnológica es central y los desafíos son mayúsculos, porque estamos atravesando cuestiones neurálgicas para las potencias y en un contexto, como decía María Regina, de fragmentación, de inestabilidad económica y de una crisis que es la más grave en las últimas 7 décadas. Entonces, me parece que son preguntas que hay que hacerse y que no hay respuestas fáciles, no es sencillo los desafíos por delante, pero sí me parece que la cuestión de la disputa tecnológica, lo que en su momento escribí en marzo del 2019 como la cortina de gigabytes, es central en pensar estas dificultades de desarrollar estrategias de autonomía, poder como autonomía, es decir, capacidad de resistir presiones externas. Ahora mensajes desde Perú y de Ecuador. Estoy muteada. No. Ahora ya no. Ah, no. Ahí sí. No, que quería agradecer a quienes nos están escribiendo desde Perú, desde Ecuador y desde Argentina. Último saludo. Y para finalizar esta ronda, tus 3 minutos, Natalia, para también hacer algún punto, alguna reflexión sobre esto que estamos conversando. Sí, muchas gracias. Sí, yo cuando escuchaba a María Regina decir, bueno, es que justo una de las grandes diferencias con la Guerra Fría, yo también lo pensé en su momento, es esta interdependencia económica tan importante que existe entre Estados Unidos y China, que además es de alguna manera lo que llevó precisamente a tener un ecosistema integrado global que permitió este nivel de desarrollo tecnológico en el que estamos ahora, pues me hacía pensar que esa categoría no sirve.
Ahora, también por el otro lado, María Regina, he estado leyendo sobre este tema, en realidad, recientemente, pero sí existen hipótesis importantes de desacoplamiento entre China y Estados Unidos, precisamente para que cada uno tenga más independencia del otro en materia estratégica. Entonces, hipótesis sobre cortar mucho más de lo que ya se ha hecho ahora los flujos de bienes a través del comercio, de capital, prohibiendo, por ejemplo, de plano inversiones de China en ciertos sectores de Estados Unidos, e incluso de movilidad de personas, prohibiendo la participación de estudiantes chinos en carreras científicas, de ingenierías aplicadas, espacios, digamos, donde se produce esta innovación. Entonces, parece absolutamente contrario a los intereses de todos, pero estas hipótesis, desgraciadamente, sí están en la cabeza de algunos tomadores de decisiones de un lado y del otro, pero sobre todo de Estados Unidos. Luego pensaba en el interesantísimo artículo de Jorge y sobre el tema de si podemos tener una política de no alineamiento o neutralidad activa como respuesta a esto. Y entonces, escuchando cuáles pueden ser las opciones cuando el marco se pone en este tipo de competencia tecnológica, sí, o sea, claro que tenemos algunas cosas que decir. Por ejemplo, la idea de producir alternativas, terceras vías científico-tecnológicas a través, a lo mejor, como ustedes decían, de más cooperación sur-sur, de consorcios multinacionales de países del sur global, aunque pues esto realmente requiere inversiones de I+D, de investigación y desarrollo muy fuertes, o como siempre decimos, hay que crear regímenes internacionales en zonas vírgenes, que en este caso sería el uso y la aplicación de la inteligencia artificial o normas para el tema de la ciberseguridad. Siempre podemos estar empujando para que esa parte normativa avance. No aceptar tratados comerciales o de inversión que nos obliguen a optar por un mercado u el otro, como sería el de Estados Unidos o el de China. Y la verdad es que sí, los dos han coqueteado con la idea de usar el poder de acceso a su mercado para, como un arma de concretar esferas de influencia. El TEMEC es un caso clamoroso porque tiene una cláusula que le prohíbe a los socios establecer tratados comerciales con países que no son economías de mercado. Y solo faltaba que en el tratado dijera prohibido tener un tratado de libre comercio con China, ¿no? ¿Por qué? Porque el TEMEC se generó ya en este contexto de competencia estratégica en materia económico-tecnológica entre China y Estados Unidos. Y está ahí, ¿no? Esa voluntad de Estados Unidos está expresada explícitamente en el tratado comercial, ¿no? Con Canadá y con México. Y bueno, Esteban decía, pero a ver, no es tan fácil, porque si yo pienso en los ejemplos sudamericanos, si Estados Unidos presiona a Argentina o a Brasil o a Chile, cuyo principal socio comercial es China, pues la verdad es que no me queda claro, ¿no? Que la decisión va a ser desengancharse de ese mercado, que además es una economía que crece de manera más potente que la de Estados Unidos en este momento. Entonces, también creo que Estados Unidos tiene límites en América Latina desde ese punto de vista, porque no puede autoaislarse. O sea, porque tampoco puede, ¿no?, generarse el propio cerco, y porque no me queda claro que los países latinoamericanos, sobre todo en Sudamérica, se quieran divorciar de China desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Y desde el punto de vista económico. Y eso se me ocurrió como una cuestión que me suscitó el comentario de Esteban, y quiero leer su artículo de Cortina Gigabyte, que no lo conozco. Ahí está. Bueno,
Ahora sí, vamos a abrir lugar a un segundo bloque, donde vamos a intercalar con preguntas del público y vamos a situarnos más en la cuestión del escenario post-elecciones en Estados Unidos, del triunfo de Biden y cómo esto repercute en las políticas exteriores de nuestros países, cada uno de ustedes desde su lugar, desde su propio país. Mechando un poco con las preguntas del público, vamos siguiendo en este orden. Hay una pregunta para Jorge que es de Virginia Ibarra. Y la pregunta dice, ¿cómo encaja el no alineamiento activo en la sociedad de la información? ¿Cómo se logra en el escenario de una total dependencia tecnológica el no alineamiento activo? Algo has referido, Jorge. Sería interesante si pudieras añadir en ese escenario qué es lo que plantea un gobierno de Biden o qué es lo que plantearía un gobierno de Biden en relación al campo tecnológico, a la disputa y nuestros márgenes de maniobra. ¿Sí? Te la dejo ahí para que la pienses y voy a formular un segundo interrogante, siguiendo nuestro orden, a María Regina. María Regina, claro, este escenario post-elecciones en Estados Unidos repercute inmediatamente en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Como sostiene Mónica Hills, no ha sido un alineamiento, sino un mimetismo entre el Bolsonaro y Trump. Ahora, un cambio de gobierno indudablemente traerá coletazos en esa relación, tanto internamente en Brasil como externamente en la relación bilateral. Hay una de las preguntas del público, entre ellas la pregunta de Ramiro La Peña, que formula si la votación del BID ha demostrado la no existencia de unidad para defender el multilateralismo por parte de la región y si esto implica una carencia de valentía o, como ustedes sostienen con Leticia, una carencia de asertividad, ¿no? En ese escenario, formulando y mechando esta pregunta, ¿cómo ves la relación con Bolsonaro y con la política exterior brasileña? Y si visualizas algún giro posible en esa relación. Siguiendo en el orden con Esteban Actis. Esteban, en el escenario para Argentina, francamente un escenario de debilidad, deterioro económico, crisis y negociación de la deuda externa, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional hoy, en el que Estados Unidos y principalmente la Secretaría del Tesoro tiene un peso en ese proceso de negociación. ¿Cómo en ese escenario, cómo se plantea la posición de Argentina para preservar márgenes de maniobra en una presidencia de Biden? Y en relación a eso, hay una pregunta del público de Julieta Selikovich, que lo que plantea Julieta es cómo se vincula la inserción económica internacional con el desarrollo de la autonomía. ¿Puede tener una política exterior con autonomía países cuya balanza de pagos dependen fundamentalmente de los commodities y del flujo de capital internacional? Bueno, este escenario claramente se asocia con Argentina, ¿no? Dependencia, reprimarización por un lado y negociación de la deuda con el fondo por el otro. Finalmente, para Natalia, hemos leído, Natalia, tu reciente artículo sobre el reconocimiento, no reconocimiento del nuevo gobierno emergido de las elecciones de Estados Unidos por parte de AMLO. Y hay un escenario nuevo para México en este sentido, y plantear cuáles serán los márgenes de maniobra para AMLO en este escenario, y si hay algún caso de éxito, ya sea actualmente o en la historia, de autonomía de los países latinoamericanos que se pueda rescatar para el caso de México. Esta es una de las preguntas de Benjamín Aranda, que la voy mechando con la cuestión de México, pero si crees que cambia esto fundamentalmente o hay más continuidad que cambio también en esta relación entre Estados Unidos y México. Bueno, acá hay
algunas preguntas que, siguiendo, ¿te parece, Paulina, que ahora invertimos el orden? Me parece. Vamos con Natalia partiendo entonces, contestando su pregunta. Vamos en orden inverso. Sí, cómo no. Natalia. Claro. A ver, no cambia mucho, la verdad, para México desde este punto de vista de la discusión que estamos teniendo en específico, que son las condiciones estructurales para tener más o menos autonomía. Evidentemente a México le conviene un cambio hacia una administración que tenga unas posiciones más previsibles, que sea más institucional en la relación, que no tenga además una base electoral que moviliza mediante un discurso anti-México y anti-inmigrantes, ¿verdad? Entonces, claro que eso cambia. Pero si yo estoy hablando de una cuestión mucho más de profunda, más estructural, no cambia nada la capacidad en política exterior de México con un triunfo del Partido Demócrata. Y me explico. A ver, desde hace mucho tiempo ningún gobierno mexicano construye a Estados Unidos como una amenaza a su autonomía, sino que lo construye como un socio. Lo que vino a descuadrarnos con Trump es que en lugar de hablar de sociedad, empezó a hablar justamente de que México era la amenaza para Estados Unidos y que México en una vuelta rocambolesca discursiva se había aprovechado y había dañado a Estados Unidos, ¿no? Mandándole hordas de personas violentas y quitándole el trabajo a su población. Pero más allá de eso, lo cierto es que se ha planteado pues que es irremediable, que la sociedad tiene que ser la palabra de orden y que si vamos a jugar alguna suerte de autonomía frente a Estados Unidos, tiene que ser de ese tipo que Russell y Tocatlián llamaron autonomía relacional, ¿verdad? Una autonomía en donde de alguna manera se elige tomar decisiones con otros y por voluntad propia hacerle frente de manera conjunta a determinadas situaciones, y esto es clarísimo en el campo económico. Entonces, podemos optar, por ejemplo, por el no alineamiento o la neutralidad en esta materia económico-tecnológica. Pues ya apuntaba yo en mi intervención anterior que México está jugado en esta cuestión, ¿no? Que definitivamente no hay manera, porque no solo la estructura productiva está volcada hacia América del Norte, sino porque justamente la tensión estratégica entre Estados Unidos y China está fomentando que se agudice. ¿En qué sentido? En el sentido que ya vimos que los primeros principios del desacoplamiento comercial entre China y Estados Unidos están beneficiando a México, porque están generando una redirección, ¿no?, de comercio hacia el sur de la frontera. O sea, los proveedores mexicanos están aprovechando los espacios que China dejó. Y tan es así que desde el año pasado y en este año México desplazó a China como el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, en la medida en la cual esto está ocurriendo estratégicamente, en realidad hay una parte de la economía que se está beneficiando, con lo cual solo se refuerza ese vínculo. Entonces, me parece que desde esa perspectiva en particular no existe. Y para finalizar, por ahí escuché a alguno de nuestros, de las personas de la audiencia decir, bueno, pero entonces eso dejaría margen de maniobra para tener situaciones de política autonómica en otros campos, y creo que lo que el caso mexicano ha demostrado que un poco sí. Es decir, que la interdependencia que tiene México con Estados Unidos hace que, aunque sea asimétrica, México también sea necesario para Estados Unidos. Y en ese sentido,
hay en las cosas que no son cruciales para Estados Unidos espacio para disentir. Y ahí está la posición de México frente a Venezuela, está la posición de México frente a Bolivia, está la posición de México frente al BID, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque justamente hay una, digamos, necesidad de darle espacios a México cuando se necesita su colaboración. Y creo que no es, por ejemplo, una cosa que le pase a Argentina, ¿no? O sea, yo creo que Argentina sí tiene que salir a reconocer inmediatamente a Biden, porque la verdad es que los vínculos estructurales pues, son mucho menores y entonces ahí los espacios son distintos. Bueno, creo que acabo de decir algo muy polémico, pero lo dejo ahí porque ya me acabé mi tiempo. Muchas gracias, Natalia. Ahora sí, con el orden inverso, vamos con Esteban. Bernabé, bueno, con respecto a tus consultas, claramente para la Argentina y para el gobierno de Alberto Fernández, el triunfo de Biden puede oxigenar la dimensión política diplomática. Un cambio de interlocutores claramente puede comenzar a generar nuevas interacciones y donde Argentina puede intentar desarrollar o ganar algún margen de maniobra, pero comparto que para la Argentina, y esto lo dijo Julio Burman, colega argentino, más importante de quién va a ser el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado es quién va a ser el secretario del Tesoro. Y ahí hay que señalar que el Partido Demócrata en general ha sido muy influenciable y ha tenido muchos intereses solapados con el mercado privado de capitales y con Wall Street. Entonces, hay que señalar, por ejemplo, que Larry Fink, el CEO de BlackRock, tiene una buena sintonía con el presidente electo Joe Biden. Entonces, para la Argentina es mucho más importante cómo se da la dinámica entre Washington y Wall Street que cuál es la lógica del Departamento de Estado en la diplomacia hemisférica. Es un punto central. Con respecto a la pregunta de Julieta, mi colega y amiga rosarina, comparto. Es muy difícil la autonomía en la economía política internacional si uno tiene pocos productos que exporta y tiene concentrados los mercados. Entonces, eso es muy difícil, y más si son productos primarios. Digo, el caso de México, y Natalia lo conoce mejor que yo, lo que tiene México es una concentración en el mercado norteamericano, pero una diversificación de bienes exportables y de participación en cadenas regionales de valor muy fuerte. Ahora, si uno va a concentrar pocos productos en pocos socios, sobre todo en un socio, los márgenes de maniobra para la política exterior condicionada con el modelo de desarrollo es claramente una variable central. Así que eso me parece central. Y por último, y ahí también la vinculo a María Regina, y le puedo dar un pase o no, o le puedo dar un fierro caliente. Creo que para la Argentina el triunfo de Biden también pega en la banda, repercute en la posible relación bilateral entre Bolsonaro y Alberto Fernández, dado que el triunfo de Biden para mí debilita mucho a los antiglobalistas y al canciller Araújo y a la parte donde señala que Argentina tiene menos vínculos con la Argentina y donde hay una tensión más fuerte, y esto puede habilitar que otros interlocutores, otras facciones agenciales en la política exterior brasileña tomen relevancia y logren generar un mayor diálogo bilateral que me parece importante en una relación bilateral claramente congelada. Bueno, ahora sí, María Regina. Voy a empezar con o governo brasileiro atualmente, porque vivimos paradoxo. China es o principal parceiro comercial do Brasil e tienes vastíssimos investimentos em Brasil. Principal para Estados Unidos é depois, o segundo. China é o primeiro. Temos um governo que é contra a China, que é Bolsonaro. Bolsonaro critica isso e toda sua, digamos assim, seu núcleo mais extremista, ideologicamente extremista, não?
os antiglobalistas, os terraplanistas, esse grupo critica a China. E Bolsonaro, portanto, é uma paradoxa, não? O mais importante parceiro comercial é o inimigo público número 1 do governante. Bolsonaro suspendeu, não, a compra, não, ia suspender a compra da vacuna, porque venia de China. Uma coisa absurda. Então, há essa paradoxa. Então, usando o termo de mimetismo, eu diria que é de submissão do Brasil, de Bolsonaro a Trump, Bolsonaro não há, como se diz, não há delivered o que há prometido aos Estados Unidos com relação à China. Esse é o mais importante. Primeiro que o leilão, né, será acho que ano que vem. Mas não há cumprido, não há delivered o que prometeu no caso de China. Então, Biden, não? Biden é uma outra cenário. Para Bolsonaro, não sei se já isso, mas não havia ainda reconhecido a eleição de Biden. Acho que até China já reconheceu, mas Brasil ainda não. Bolsonaro ainda não o reconheceu. Com Biden, do ponto de vista mais amplo, Brasil se torna totalmente isolado, porque várias dessas posições brasileiras, nos fóruns multilaterais, nas Nações Unidas, só eram possíveis porque tinha as costas de Biden, de Trump, não? Estava, por exemplo, podia votar com questões como, por exemplo, questões tremendas de direitos humanos, de questões de gênero, porque podia voltar, por exemplo, com um país como a Arábia Saudita, porque tinha Estados Unidos atrás. Agora, com Biden, se torna um pária. Mas, aparentemente, nosso chanceler acha bueno que sejamos párias internacionais. Então, essa é a primeira consequência. Política, do ponto de vista, já não tem uma boa reputação no Brasil. E com Biden fica solito. Fica um pário. Se continua a votar como tem votado nas Nações Unidas, então se vai ficar solito. Então, enfraquece muito sua política externa. Mas são os dois temas, me parece, mais importantes para Biden no caso do Brasil. Meio ambiente, climate change, né? e China. Com relação a climate change, meio ambiente, acho que Biden já ha dito, eu acho que fará pressões, né? Fará pressões por causa da não política de meio ambiente que o Brasil tem. Não só as queimadas, não existe mais política de meio ambiente em Brasil. Não se quedou tudo. Os dois piores, mais extremistas ministros de Bolsonaro são do meio ambiente e de relações exteriores. Então, creio que meio ambiente será uma área que poderá haver uma pressão. Com relação à China, me parece que Biden terá um estilo mais acomodado, um estilo mais diplomático, mas a visão é a mesma. Creio que hoje nos Estados Unidos, China é o peer competitor no campo tecnológico, não há dúvida. Então, não sei o que vai passar, porque Trump ha hecho uma aposta, não uma aposta, mas muito clara que teria Bolsonaro como seu aliado, não? Então, eu não sei se Biden teria uma estratégia tão agressiva, mas do ponto de vista da importância da tecnologia, da escolha tecnológica e tudo que representa, não muda. O que muda é o estilo. Então, me parece que serão essas duas. Se isso poderá ter efeitos internos,
Eu creio que se poderá, porque não se muda uma política quando ela é defendida muito fortemente por um ministro. Há que cambiar o ministro, será uma questão apenas de, vamos dizer, talvez um tempo, mas poderá mudar, poderá pelo menos mudar o ministro do Meio Ambiente e possivelmente o ministro enfraquece, certamente enfraquece a vertente mais extremista, não? Antiglobalista, anti-tudo, enfim, uma coisa, esse pesadelo que o Brasil vive hoje com o governo Bolsonaro. Pesadelo para todos nós outros que acreditamos em democracia, etc., etc., de um projeto nacional. Etc. Enfim, então eu acho que fica mais isolado o Brasil e haverá pressão no meio ambiente e também na questão China, mas talvez não tão forte no caso de China, e o mais importante, enfraquece certamente as opções mais radicais, né, extremistas do Brasil em campos como meio ambiente, direitos humanos, a questão das regras e tudo enfraquece, né, domesticamente. Só para terminar, a questão do BID. Né? Me parece que o BID é um bom exemplo do que sucede hoje. Primeiro, o que a eleição de BID representa o quê? Representa um novo interesse dos Estados Unidos com Trump, me parece que vai continuar, dos Estados Unidos com relação à América do Sul, ou América Latina. Por quê? Por causa de China, me parece. Então, se aumentar um novo interesse, aumentar a sua presença, etc. Isso de um lado. De outro, a divisão entre votos é uma clara evidência da fragmentação regional, porque o Brasil votou a favor, não? Então, a Argentina votou contra, não? Então, o Brasil, para que haja uma perspectiva sul-americana, Brasil e Argentina têm que seguir juntos, numa mesma direção. Sigam em direções separadas e aumentam a fragmentação regional. Agora, se é uma questão de curto prazo, por causa que temos agora o pesadelo, não sei. Mas, em todo caso, ha hecho muito mal a situação. O Brasil ha perdido a credibilidade e agora vai perder espaço, vai ficar totalmente isolado. É isso. Gracias, María Regina. La gran pregunta, ¿cómo salir del pesadelo? Me encanta esa palabra en portugués, de la pesadilla. Ahora sí, con Jorge, tu reacción, Jorge. Sí, gracias, Bernabé. Bueno, yo primero quisiera dar un paso atrás y poner un poco lo que está ocurriendo en perspectiva. A mi juicio, la gran tendencia que nosotros hemos visto en América Latina en los últimos 20 años, en el curso de este nuevo siglo, ha sido precisamente la diversificación de nuestras relaciones internacionales, en el plano diplomático, en el plano comercial, en el plano de la inversión y también en el plano tecnológico. Eso ha sido algo bueno, ha sido algo saludable. América Latina estaba tradicionalmente orientada solamente hacia Estados Unidos y hacia algunos países de Europa Occidental. Hoy en día eso ha cambiado. Está China, está India, hay otros países, África está creciendo a tasas muy altas, que están abriendo un mundo nuevo, un mundo distinto. Y súbitamente, en el año 2020, América Latina se le está diciendo, no, ¿sabe? Vamos a desempolvar la doctrina Monroe. Y es bueno que ustedes se queden solamente acá en el hemisferio occidental. Y tengan muchísimo cuidado con ciertos países que vienen de fuera, particularmente del Asia, porque representan un gran peligro. Este va a ser el siglo del Asia. En el año 2050 la mitad del producto global va a estar en Asia. Y América Latina se va a quedar encajonada en el hemisferio occidental, comerciando entre nosotros y con algunos otros países a los cuales se nos da permiso. Yo creo que eso es el camino al estancamiento y el camino a la decadencia. Pero es importante en ese sentido darse cuenta que a mí me parece que la elección del gobierno del presidente Biden representa una oportunidad, porque obviamente el enfoque va a ser distinto. El presidente Biden estuvo, y lo dijo a través de un vocero, en desacuerdo con el candidato a la presidencia del BID.
uno pensaría que nuestros países podrían haber escuchado esto. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar el 3 de noviembre. Y sin embargo, insistieron en posiciones absurdas de sometimiento, sin mirar hacia adelante. Entonces yo creo que ese pesimismo de los gobiernos latinoamericanos de hoy, que no ven más allá de sus narices, que no ven más allá de lo que va a pasar mañana, representa un problema muy serio. Necesitamos una mentalidad distinta. Muy bien. Ahora, en relación al tema de Brasil, muy brevemente, yo creo que el problema que tiene Brasil ahora va a ser muy serio. Para el presidente Biden, el tema del cambio climático es un tema fundamental. Y lo que está pasando en el Amazonas es algo que compromete muy seriamente todo lo que son los planes para evitar el calentamiento global. En la medida que el Amazonas siga siendo quemada por todos lados, a mí me parece que Brasil va a tener un problema muy serio con los Estados Unidos, que incluso puede redundar en sanciones. De manera que yo creo que es un tema ahí que no debemos olvidar y que tenemos que tener muy presente. Respecto al tema tecnológico, yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que acá hay un enfoque equivocado, que es decir, la culpa de la reprimarización de Sudamérica la tiene China. Hay que pasarle la cuenta. Lo que tenemos que hacer es comerciar con otros países para evitar esta reprimarización. Y me parece que eso es poner la carreta delante de los bueyes. La culpa de la reprimarización lo tienen nuestros gobiernos, que no aplican políticas industriales. En Chile la palabra política industrial está proscrita entre los economistas y no digamos ya dentro del gobierno. Lo único que existe es la oferta y la demanda. Mientras eso exista, eso es lo que va a ocurrir. Lo que nosotros no hemos hecho es aprovechar la tremenda oportunidad que tenemos de aprovechar las rentas, de aprovechar las divisas y nos ingresan gracias a nuestro comercio con China para hacer política industrial, para promover el añadir valor a nuestras exportaciones. En el caso de Chile, su porcentaje que dedica a la investigación y el desarrollo es un 0.38 del PIB. Ustedes se imaginan lo que eso significa. Y cada gobierno, todo, de izquierda y derecha, lo único que quieren es bajar ese porcentaje. Ahora el gobierno de Piñera ha planteado bajar ese porcentaje aún más. China y Estados Unidos dedican entre el 2 y el 3% de su producto a promover la innovación en la tecnología. ¿Cómo vamos a salir de la exportación de cobre y de manzana y de madera si no invertimos en investigación y desarrollo? Paulina, que está en la Universidad de Concepción, que tiene facultades en ciencias naturales y tan importante y tan significativa, yo creo que lo sabe muy bien. Si nosotros mismos no invertimos en innovación y desarrollo, mal vamos a poder tener industria, mal vamos a poder salir de esta primarización en que nos encontramos. Yo creo que es importante poner el acento donde se debe y enfocarnos en las palancas que podemos mover y no echarle la culpa a otro de situaciones que me parece que no tienen que ver con decisiones que se toman en China, son decisiones que se toman en nuestros países. Entonces yo creo que en relación a la pregunta de Virginia Ibarra sobre cómo balancear el no alimento activo con esta competencia tecnológica, yo creo que nosotros no vamos a poder competir como países en materia de inteligencia artificial o nanotecnología con los Estados Unidos o con China. El punto no es ese. Pero sí, lo que sí podemos hacer es desarrollar nuestras actividades económicas de manera tal que añadamos más valor a nuestros recursos naturales. Eso es lo que ha hecho Australia, lo que ha hecho Nueva Zelanda, lo que han hecho los países escandinavos. Así fue que ellos dieron el gran salto al desarrollo, no quedándonos estancados en nuestras materias primas. Pero esas son decisiones que tenemos que tomar nosotros y no otros. Gracias. Gracias, Jorge. Estamos muy agradecidos a ustedes, al público que nos está siguiendo. Y ahora sí, estamos en el cierre de nuestro último seminario. Creo que hay 4 puntos para rescatar como si fueran especies de consensos entre ustedes. Digamos, hay un primer consenso que es fundamental. Ustedes 4 acuerdan en que hay espacio para la agencia, hay espacio para la autonomía. En eso coinciden los 4. Un segundo punto es que la autonomía hoy, como dijo Natalia, es como una forma de hacer. Hay una autonomía situada en cada contexto, el de México, el de Brasil,
el de Argentina, el de Chile. Y hay, como dijo también María Regina, en relación a aquello que planteaba Elio Jaguaribe, Juan Carlos Puig, un sistema jerárquico más que anárquico, donde se plantean claramente las asimetrías de las grandes potencias con nuestros países de América Latina. Otra cuestión que ustedes han planteado, acordado, o quizás explícita o implícitamente, es que se necesitan coaliciones del sur global, coaliciones regionales, que estas coaliciones serán sobre issue areas, sobre cuestiones específicas, y ya no sobre el gran bandún o grandes planteos en las relaciones internacionales. Otra cuestión también es que hablamos de la crisis de nuestras diplomacias presidenciales, hablamos de Bolsonaro y de lo disruptivo que es para nuestras políticas exteriores el fenómeno del trumpismo, el fenómeno del nacionalismo reaccionario, la extrema derecha, para nuestros posicionamientos regionales. Y también que tenemos que pensar, esto por ahí no lo dijeron, pero está implícito, pensar en la política exterior como campo social, más allá de los gobiernos, ¿no? La diplomacia ciudadana, no gubernamental, los empresarios, los sindicatos, la academia, los científicos, más allá, abrir la caja de la política exterior. Y fundamentalmente lo último que planteó Jorge, y que también va en sintonía con lo que planteaba Esteban, lo que planteaba María Regina, sobre el modelo de desarrollo. Estamos a una mayor dependencia o reprimarización, si quieren, pero acá es, como dijo Jorge, la política industrial está prescripta en nuestros países. Tenemos derecho, como dijo María Regina, recordando a Elio Jaguaribe, derecho a proponer nuestro modelo de desarrollo. Se nos está olvidando este asunto fundamental en apostar a la ciencia y tecnología, agregar valor agregado, repensar el desarrollo de nuestros países de manera autónoma. Y esto es central para una estrategia autonómica. Acá con esto concluyo. Creo que hay mucha tela para cortar, mucho para seguir en la región, tanto a nivel político, para incidir en la política, como a nivel estudios, ¿no? Los alumnos que están acá seguramente siguiendo. Bien, por mi parte, quiero agradecer a todos nuestros invitados, invitadas. Han sido 4 seminarios, hemos tenido a 12 expositores y expositoras de distintos países. Con Bernabé hemos tratado de hacer un esfuerzo pandémico, bielcista, cooperativista entre nuestros países para poder dar un espacio de discusión, aprovechar las tecnologías, aprovechar la plataforma del Programa de Estudios Europeos que nos permite transmitir por YouTube, Twitter y Facebook a quien quiera vernos. Ya hemos recibido cada seminario saludos de distintas partes del mundo. Nos están viendo desde España, de Francia, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de México. Para nosotros, como alguien aquí nos puso, Ramiro, lo voy a leer, Ramiro La Peña dice: nunca se os podrá pagar suficiente. Abrazos de un madrileño desde Ecuador. La verdad es que no nos tienen que pagar nada. La presencia, la asistencia, el haber aceptado participar con nosotros es nuestro pago. Nuestra idea siempre fue promover el análisis, la reflexión a un muy alto nivel, que creo que lo hemos logrado. Gran parte de ese trabajo ha sido de Bernabé Malacalza, a quien le agradezco que me haya dado la posibilidad de trabajar con él. Solo nos conocemos por Twitter, y con muchos de ustedes solo nos conocemos por Twitter. Me estás haciendo emocionar, se me cayó una lágrima. Pero creo que ha sido un esfuerzo que ha valido la pena, Bernabé. Creo que hemos aportado desde nuestras plataformas. Y bueno, y este es el último seminario que realizamos tan difícil 2020, que cuando partimos en enero tal vez no lo proyectábamos tan difícil como ha sido, con tanta incertidumbre para el 2021, con ciertas cosas que se están despejando, pero que todavía no nos dan todavía una luz clara de qué es lo que se nos viene, y como aquellos observadores de la realidad internacional que somos quienes estamos aquí, se nos viene un 2021
muy interesante, el cual tenemos que seguir analizándolo, seguirle dando herramientas a nuestros estudiantes, a aquellos interesados en el mundo internacional, a nuestros gobiernos, a nuestros diplomáticos, a nuestros ministros de Relaciones Exteriores. Ahora, que nos escuchen o no, ya no es problema nuestro, pero sí entregarles estas herramientas para que, sobre todo en nuestra región latinoamericana, desde México hasta la Patagonia, no voy a entrar a territorio antártico para no tener problema aquí, pero obviamente ha sido un placer, un gusto. Gracias, Bernabé, de nuevo. Y bueno, en el 2021 nos encontraremos de nuevo. Si alguna fundación quiere ayudar con auspicio, se los agradeceríamos para hacer más grandes todavía. Este ha sido un esfuerzo absolutamente por la pasión, por la vocación y por el deseo de difundir las relaciones internacionales. Gracias. Y no sé si quieres decir algo, Bernabé, antes de cerrar. No, como dice el dicho, de las nubes más negras cae el agua más limpia. Saludos que caiga para agua, ustedes. Que caiga agua. La sequía en innovación y en ciencia y tecnología, como decía Jorge, lamentablemente en casi todos nuestros países nos han ido disminuyendo los recursos cuando se necesita justamente en invertir, no gastar, invertir en educación, en formación y sobre todo en aquello mirando, como alguien decía por ahí, mirando con visión de futuro y no pensando en lo que va a pasar en las próximas elecciones. Así es que muchas gracias de nuevo, gracias por haber estado todos ustedes. Estos videos quedan, como siempre, en el canal de YouTube, en nuestra página Facebook y en Twitter del programa Estudios Europeos, y los esperamos el 2021, que esperamos sea también un mejor año que el que hemos tenido este 2020. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Gracias, obrigado. Gracias, Bernabé.